Muy bien, aquí estamos con nuestro nuevo estudio de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra y pedimos, Señor, que tú seas nuestro maestro al descubrir lo que tú quieres enseñarnos en esta preciosa carta de tu palabra. Amén. Otra vez, en esta introducción vamos a dedicarnos a este texto. Este texto solo el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago. El texto griego realmente utiliza la palabra, el nombre correcto del autor, Jacobo. Siervo es la palabra doulos, y dice claramente que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos que ver, observar la repetición de la preposición de, tanto con la palabra Dios como con la palabra Señor Jesucristo. Y esta persona que se llama Jacobo o Yaakov, como se quiera pronunciar, a las 12 tribus que están en la dispersión. Otra manera, la palabra griega es diáspora y se ha usado tanto en castellano como en inglés la palabra diáspora. Los judíos por todo el mundo. Podemos hablar de los judíos de todo el mundo. Entonces, pues la primera pregunta inductiva es ¿quién? Es una carta, es cierto, se identifica el autor en primera instancia. ¿Quién es este autor que en nuestra traducción se llama Santiago? La tradición más antigua, desde los principios del segundo siglo, muy antiguo en la iglesia, en los escritos de los primeros padres de la iglesia, es que era Santiago el Justo. Santiago el Justo, hijo de José y María, y la posición está basada no solo en la tradición, sino en la lectura más clara de los textos de los evangelios, Mateo y Lucas, y otros textos del Nuevo Testamento que se escucha bastante claro. Es que ahí en los evangelios, hablando acerca de la relación entre José y María como esposos, después del nacimiento de Jesús, se le llama a Jesús el primogénito de su madre María. Tenemos que confesar que sí hay controversia en cuanto a este hombre. Algunos han sugerido otras posibilidades, como Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo el menor, o quizás hasta otro Jacobo desconocido. Pero estas teorías, por ejemplo, que fuera hermanastro, hijo de José por un matrimonio previo, o algunos hasta han sugerido primo hermano. Los que dicen que el vocablo hermano también significa primo, no toman en cuenta todo el contexto, ni el uso en el primer siglo. Es cierto que hubo bastante argumento, bastante discusión en cuanto a esto en los siglos 3 y 4, especialmente por el deseo de promover la perpetua virginidad de María. Entonces surgieron cuentos y mitos en este tiempo que pretendían establecer detalles de una historia, pero encontramos que esa historia en realidad eran totalmente fantásticas, lo que los escritores del tercer y cuarto siglo empezaron a inventar. Como por ejemplo que Jesús en solo unas horas de haber nacido se sentó, habló, hizo milagros, incluyendo matar a un dragón.
de estos mismos cuentos, de estos mismos evangelios apócrifos, es donde escuchamos que una partera la examinó y dijo que era todavía virgen aún después del parto. Los evangelios apócrifos, tenemos que admitir, no tienen nada de historicidad, ignoran las condiciones y las costumbres de los judíos palestinos en el tiempo del nacimiento de Jesús. Y regresando a los autores del segundo siglo, tercer siglo, dicen que en estos tiempos y cultura, la palabra hermano nunca se aplicaba a primos, y mucho menos a hermanastros. Pero si aún se admitiera la posibilidad de primo hermano como una opción, como algunos todavía alegan, de todos modos el contexto no es de parientes, no concuerda el contexto. El contexto en la mención es siempre de familia inmediata. Si leyéramos en el texto, aquí están su tía y sus hermanos, suponemos que pudiera ser, tener ese significado de primos. Pero de Marcos capítulo 6, versículo 3, escuchamos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Entonces, yo creo que debe quedar completamente como histórico y como lógico que sí era hijo de María y de José. Lo importante es que el nacimiento de Jesús sí fue un nacimiento virginal, su concepción virginal, su nacimiento normal, pero de su madre, una virgen que no había conocido hombre, como ella testifica. No tenemos duda de eso. Lo que tenemos que siempre establecer es que la evidencia de que es Santiago el justo, hijo de José y María, entonces tiene evidencia, hay evidencia histórica y una tradición de la más antigua, aún en la iglesia, establece ese como el autor de esta carta. Pero otra pregunta que yo siempre he tenido, el origen del hombre, ¿por qué se traduce Santiago? Si en todas las partes del Nuevo Testamento, hasta cuando se menciona el hermano de Cristo, de Jesús, se menciona como Jacobo. La palabra en griego es Jacobos, como dije, Jacobo en los evangelios. El hebreo sería Jacob o Jacob. Y podemos trazar, quizás aquí sí nos ayuda un poco de etimología, historia de la palabra y cómo fue, cómo se cambiaba a través del tiempo. Jacob, entonces, hay evidencia que se modificó en el mundo mediterráneo a Iago y luego Tiago, que se cambió a Diego. Entonces podemos suponer que Diego da lugar a San Diego y Tiago da lugar a San Tiago, que entonces se junta a una sola palabra, Santiago. Hoy día con la nueva tradición de que no se deben traducir los nombres. Hemos conocido varias mujeres que dicen que su nombre no es Paula, es Paola. Y tienen que, y luego igual en Venezuela conocimos un Richard, y también en Bolivia, no Ricardo, no, insisten que su nombre no Ricardo, es Richard. Bueno, está bien. Yo acepto que esto es la nueva moda, que no se debe de traducir los nombres, pero aquí tenemos la evidencia de que se ha traducido el nombre de Jacobo a Santiago. Debemos
debemos insistir entonces que se le debe llamar Jacobo, o mejor, Jacob, como algunos ahora están diciendo que ya no debemos decir Jesús, que debemos decir Yeshua. Y esto todavía, eso es, y yo digo, y también la palabra Cristo. Ya vemos que en algunas Biblias se ha quitado la palabra Cristo para poner siempre la palabra Mesías. Y es cierto, Mesías significa ungido, como Cristo también significa ungido. Pero si está en el texto griego del Nuevo Testamento, la palabra Jacob, Jacobo, o Jesús, o Cristo, yo creo que para nosotros está bien. Seguiremos usando las palabras escritas en la palabra de Dios. Pero es cierto que aquí siempre se ha usado la palabra Santiago, entonces también vamos a seguir utilizando, llamándole al autor de esta carta Santiago. ¿Está bien? Bueno, yo tengo que confesar que es mi sospecha la evolución de la palabra de Yago, de Jacob hasta Diego, hasta Tiago, hasta Santiago, y supongo que tiene quizás cierta validez, aunque no voy a alegar ser erudito o el perito en esa lingüística, pero siempre eh, me ha causado algo de curiosidad. ¿Por qué la palabra Santiago? Queremos entonces ahora ver nuestro estudio y la razón por estar aquí estudiando esta carta. Queremos seguir nuestro tiempo de reflexión y aprendizaje bíblico. Queremos seguir esta tradición con ustedes de Bolivia, con los amigos de México y hasta cuando pueden los de España, otros países también de Sudamérica. Pero el propósito es descubrir el significado y la aplicación de esta importante carta. Quizás algunos dicen que quizás la primera que fuera escrita en el Nuevo Testamento. Nuestras metas es pasar tiempo juntos. No sabemos exactamente, proyectamos cuánto tiempo va a ser, si va a durar 12 semanas o si va a durar más, no sabemos. Vamos a ver cómo el Señor nos guía en este año 2021 con este estudio. Y vamos a ver que el saludo y la introducción a esta carta tiene 3 partes. Primeramente, el carácter del escritor. Luego, vamos a ver la circunstancia de los destinatarios. Y la calidad, y en tercer lugar, la calidad de su vida. El deseo del apóstol. Su salud total. Y vamos a ver que esa salud es mayormente espiritual en el vocabulario de Santiago. Entonces comienza nuestro texto, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Si es Santiago el justo, entonces tenemos que decir que se consideraba dentro de los apóstoles, aunque no era uno de los 12 originales del Señor Jesús, por ser su hermano y durante la vida y el ministerio de Cristo no era creyente. Quizás por haber crecido con él en la casa desde niños, entonces podría suponer que tendría una dificultad al, al ver a su hermano como el Mesías, como el ungido del Señor. Pero después de la resurrección es cuando se convierte. Y es cierto, es muy interesante que Pablo lo menciona en 1 Corintios y también en Gálatas como el hermano del Señor. ¿Y por qué señalar muy en especial que Cristo apareció a
Jacobo. Ahí como lo dice, es muy interesante que se señala especialmente por ser, ah, esta persona, el que conocemos como Jacobo o Santiago el justo. Él es el que llega a tener posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Y es interesante cómo algunos historiadores le dicen que gana el trono del obispado de Jerusalén. Claro, pues tiempos después eh, se, se escucha, eh, que eh, los obispos se trataban casi como reyes en su, uh, en su estado. Nosotros ya sabemos que no es cierto, no era necesario llamar a un obispo como un rey o sentado en su trono. Pero este es Jacobo el justo, este es Santiago. ¿Y por qué entonces se llama siervo de Dios? Dulos es la palabra, que significa sirviente, servidor, esclavo. Es cierto, es una palabra que habla de humildad, pero, privilegiado a la vez. Uno que sirve tiene una posición especial. Por ejemplo, como Eliseo con Elías. Se dice que Elías tenía este ayudante que era su servidor, su sirviente, Eliseo, y después, hablando de Eliseo, se dice que él fue el que vertía agua en las manos de Elías, una posición de privilegio. ¿Y de quién es siervo? ¿De quién es el dulos, el esclavo? De Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a recurrir de vez en cuando a otros comentaristas en nuestro estudio y regresamos a Matthew Henry, el británico del siglo XVIII. Los que comenta sobre esto, que los que tienen cargos o logros más altos en la iglesia de Cristo no son más que siervos. Por tanto, no deben actuar como amos, sino como ministros. Además, aunque Santiago es llamado por el evangelista el hermano de nuestro Señor, sin embargo, fue su gloria servir a Cristo en el Espíritu, en lugar de jactarse de ser pariente según la carne. Por tanto, aprendamos a valorar este título por encima de todos los demás del mundo, los siervos de Dios y de Cristo. Nuevamente, debe observarse que Santiago profesa ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de los dos, para enseñarnos que en todos los servicios debemos relacionarnos tanto con el Hijo como con el Padre. No podemos servir aceptablemente al Padre a menos que también seamos servidores del Hijo. Dice Henry, Dios hará que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Este es el que está escribiendo y su carácter entonces es de suprema humildad. Y esto es algo que sale aún en la tradición más antigua. Santiago el justo o Jacobo el justo, que era conocido como el justo por la calidad de su vida. Una combinación de erudición, de inteligencia y de humildad, de mansedumbre. Entonces llegamos al punto 2, aquí en nuestra introducción. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, judíos esparcidos por todo el imperio. Algunos han pensado que sí, quizás fueron los judíos que fueron esparcidos después del martirio de Esteban. Creemos que no, pues eso solo los llevó a las regiones de Palestina
y se dice claramente que fueron a las regiones fuera de Jerusalén, a Judea y a Samaria. Algunos han pensado que es una figura que son cristianos bajo el nombre de israelitas, pero no hay otro caso de tal uso del nombre. Sí, Pablo y otros autores del Nuevo Testamento hablan acerca de los creyentes como hijos de Abraham, Israel, el pueblo de Dios, la verdadera circuncisión, etcétera. Pero las 12 tribus nunca más se usa exactamente así. Algunos entonces han pensado literalmente las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Muchos ahora sí estamos de la opinión en que en realidad nunca ha habido literalmente 10 tribus desaparecidas. Muchos piensan que esta es una gran tradición entre las iglesias cristianas que solamente existían en los tiempos de Cristo 2 tribus. Eh, pero, pero claramente podemos decir que sí había. Por ejemplo, en Nehemías se habla acerca del retorno después del cautiverio en Persia, que hubo 12 príncipes con 12 ofrendas. Entonces, ¿por qué 12 príncipes con 12 ofrendas si no había representantes de las 12 tribus? Es cierto que su número de las 10 era más bajo que el de Judá y que judío como nombre viene de esa tribu de Judá. Pero sí, entonces podemos decir, sí hay mención de personas que podían trazar su ascendencia a otras tribus. Por ejemplo, Pablo mismo se llama judío de los judíos. O sea, era del mero, los más apreciados y más privilegiados de los judíos, de la tribu de Benjamín. Es aparente que era un grupo o grupos de judíos, ya sea cristianos o no, esparcidos por todo el imperio romano. Estaban sufriendo estaban en necesidad de enseñanza clara acerca de la relación entre la fe y las obras. Y Dios está utilizando todavía esta carta para ayudarnos en este equilibrio de nuestra enseñanza cristiana. Entonces llegamos al tercer punto de nuestra introducción. Una sola palabra perdón, que Santiago usa, salud. Algunas de las versiones modernas dicen saludos, pero es una, la palabra salud es la más correcta. Pero no es solo un saludo de cortesía, sino es un deseo por su estado físico, mental y espiritual, en medio de las pruebas que estaban enfrentando. Salud. Es algo que podemos entender como salud, como sinónimo de shalom, paz, la abundancia de todo bien conectado con el reino de Dios. Este es el deseo, ese es el deseo del autor. Santiago está no solamente saludando, sino dándole ese saludo, como cuando decimos buenos días o buen día. No es tanto una declaración como un deseo, que todos tengan buenos días, que tengamos salud, es lo que está diciendo Santiago. Y tenemos que hablar de esta salud como los beneficios del rescate ofrecido y provisto en Cristo. Entonces, en algunos sentidos podemos decir, como algunos comentaristas han dicho, que la salud es sinónimo con la salvación. Vamos a explorar más acerca de esta bendición especial, como Santiago nos la revela en su carta. Pero vamos a notar no solo que hay un equilibrio entre la fe y las obras como prueba de la fe, sino vamos a ver también
los resultados prácticos de la fe, que uno no puede decir que es cristiano si no está andando con Cristo. Una de las, algo más, otra observación muy interesante en cuanto a esta carta corta es que en sus pocos capítulos, sus 5 capítulos, hay nada menos que 15 veces que utiliza la palabra hermanos. Hermanos y en plural, y también como hermanos míos. En 10 de esas 15 veces dice hermanos míos. Y en la Reina Valera, 60 y creo que en 95 también, aparece con 3 variaciones de la expresión que incluye amados. Amados, mis amados hermanos, o amados hermanos míos, o hermanos míos amados. No sé por qué Cipriano de, ¿cómo se llama? Bueno, Valera y Reina dijeron que tenemos que poner una variación aquí. En el texto griego aparecen solo en esta última secuencia. Hermanos míos amados. Como que hay una secuencia de más y más énfasis. Hermanos míos amados. De verdad, esperamos descubrir lo que se llama la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios. Lo que podemos llamar como el autor, el joven autor escocés, la vida de Dios en el alma del hombre. ¿Y cuáles son sus implicaciones para nosotros hoy día? Que Dios bendiga este estudio. Vamos a seguir en el próximo capítulo, el próximo estudio con más observaciones aquí en capítulo 1 de Santiago, pero por ahora lo vamos a dejar así como la introducción. Que Dios bendiga su palabra a nuestras vidas. Padre, gracias por Santiago, Jacobo. Gracias por su vida. Gracias por su testimonio de ser justo. Y gracias porque en su carta nos enseña cuál es la relación entre las obras y la fe. Que sin la gracia tuya no puede haber ni uno ni el otro, ni la fe ni las obras. Porque entendemos, Señor, que eres tú quien estás en control y que realmente estás obrando en nuestra vida. Tu santa y perfecta voluntad. Pedimos, Padre, que en todo lo que estamos pasando en este nuevo año, que también podamos ver tu mano y que podamos darte a ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.